Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Puangue. A partir de este momento comienza Semáforo Económico. Junto a la doctora en Economía, Bárbara Valenzuela Clagues. Hola amigos, ¿cómo están? Empezamos Semáforo Económico aquí en Radio Puangue, estamos en vivo cuando son las 5, casi 5:07, ¿o no? ¿5:07? Sí, 5:07 de este día viernes. Varias cosas tengo aquí de datos antes de empezar este gran programa que estamos como con varias sorpresas. Primero, tuve el gusto de conocer a Nicolás Mazú esta semana y escuchar su caso en el seminario de emprendimiento que yo presidía. Su caso es extraordinario. Fíjense que entrenaba entre 8 a 9 horas diarias de lunes a domingo, sin apoyo de ningún colegio, ni público ni privado, porque no entendía que debía entrenar tantas horas para lograr un cierto éxito. Debió realizar exámenes libres, llegó a un punto en el cual vivía para el deporte, no recibió ni se entendió su caso por ningún colegio, ni público ni privado. Así que al final terminó realizando exámenes libres. Logró de 5 millones que compiten en el tenis a estar en los top 10 y 2 medallas de oro. Él dice, no confío en los juegos de azar, ni la magia, ni la suerte, sino que todo está en la lucha que uno mismo da para lograr cierto éxito. Y así, un ganador que dio logros a Chile ha sido criticado por los medios de comunicación, lamentablemente. Un saludo a un gran deportista y como ellos a tantos otros que sin apoyo de ninguna institución pública dio la lucha por ganar, solo con el apoyo familiar. Desgastador, sobre todo para los padres que lucharon por apoyar a su hijo y de algunos privados. Pienso que así se forman los líderes y debemos tener cuidado como chilenos, a respetar a las personas que se esfuerzan, porque nunca sabemos si estamos frente a un ganador. Por eso debemos respetar a todos aquellos que tienen mérito y se esfuerzan. Y podrían no llegar a ser ganadores, pero la experiencia de atreverse es loable. Aquí estamos, Semáforo Económico en Radio Puangue, en vivo para todos ustedes. Y empezamos el programa. Con dos cosas. Una llamada que estamos esperando y a un gran invitado que está con nosotros. Por segunda vez en este programa está el académico Claudio Vila Seppi, que nos entregará su visión de los sucesos ocurridos en relación a la reforma educacional que se avecina. Aquí está con nosotros y lo saludamos al académico Claudio Vila Seppi. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. Hola, Bárbara. Que tanto tiempo que no nos volvíamos a encontrar acá. Han pasado más de 3 meses desde nuestro último encuentro, donde trabajamos el asunto de la reforma educacional que estaba recién iniciándose en ese momento y anunciaba varios temporales, como realmente hemos podido apreciar durante estos meses, que se sube y baja la tensión, y en este momento estaríamos en un remanso aparente, porque ahora viene otros sacudones fuertes, tal como se anuncian en el Senado ahora. Estamos con todo el tiempo disponible, porque nos podemos alargar un poco en este programa, tal vez terminemos posterior a las 6, así que todos los que nos están escuchando, vamos a tener más tiempo, dado que viene Claudio Vila, el director nos dijo, tienen todo el tiempo que quieran en este programa. así que podemos analizar el tema con todos los tiempos que tú quieras analizar. Sí, porque la otra vez nos quedó harto en el tintero para conversar, digamos, y ahora estamos en una etapa muy importante porque, tal como han dicho algunas personas, está recién comenzando la reforma educacional. Es decir, está terminando una fase que es la fase más política, podríamos decir, pero indudablemente vendrá una fase que tendrá mucho más técnico, mucho más apuntando hacia las partes sustantivas, que a la mayoría de las personas les puede interesar más que lo que está ocurriendo ahora.
Estamos aquí conectados, no vamos a dar disponibilidad a los teléfonos porque estamos esperando un llamado especial, pero después de las 6 de la tarde vamos a dejar abiertos los teléfonos para que nos puedan hacer las consultas que estimen convenientes. También nos pueden escribir a semáforoeconómico@gmail.com si es que tienen alguna duda. También entre medio de las pausas comerciales vamos a estar viendo internet y el email. Partimos entonces con la primera pregunta. Nosotros hemos investigado como equipo y hemos calculado que solo el 10% de la enseñanza media y universitaria ha participado en manifestaciones callejeras y en tomas con dos lemas: educación pública gratuita y de calidad, y el lema fin al lucro y a la municipalización en educación. Y se presentaron estas manifestaciones con fuerza en un gobierno de derecha. Y ahora que estamos en un gobierno de izquierda, con una propuesta de reforma educacional alejada un poco de la calidad, en que los estudiantes no han tenido participación, desaparecieron las manifestaciones. ¿No ha habido acaso un cierto manejo político hasta el día de hoy? Bueno, el problema, cuando uno 10%, 15% del estudiantado sale a la calle, obviamente que no es la cantidad, digamos, el porcentaje que importa, sino que realmente la cantidad de gente que se mueve y que impacta a la comunidad. Obviamente tú has visto en este momento que mucho menos profesores han salido a reclamar y el gobierno se ha puesto a temblar. Han recogido las peticiones del colegio de profesores, digamos, y se paralizó un sistema de reforma para hablar sobre las demandas de los profesores, y son muchos menos. ¿Y por qué? Porque lo que importa aquí es la cantidad de gente que es capaz de moverse. Y los que se movieron a nivel estudiantil era una cantidad muy considerable. Votaron 3 ministros, uno detrás de otro, digamos. Es decir, eso no ocurre porque la gente sea miedosa, simplemente porque se dan cuenta de la magnitud enorme del problema que se está levantando. Yo aquí recurro un poco a la imagen, analogía del iceberg. Lo que veíamos en la calle era la punta del iceberg. Lo que estaba debajo, nadie sabía cómo calcularlo, pero realmente eso es un terremoto social lo que ocurrió en tiempos de Piñera, y obviamente la gente, digamos, yo no diría manejo político, es la expectativa política de los estudiantes y los apoderados y los profesores frente a un gobierno que hizo promesas, y cualquier persona que medite un poco dirá, hay que darle oportunidad para que muestre lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Y eso ha producido también, a su vez, estamos viendo otro tipo de inquietudes sociales que emergen. Estamos viendo a los apoderados que han salido a la calle, se han organizado, han marchado. Es decir, es otro grupo social que emerge frente a las potenciales soluciones que ofrece el gobierno actual. Es decir, los estudiantes han bajado su presión, sin duda, pero están esperando, están mirando realmente. Y bueno, tercer factor. Aquí yo tengo varios factores para explicar un poco esto, digamos. Un tercer factor es que realmente tanto Piñera como este gobierno han hecho algunas concesiones. Es decir, hoy día la cantidad de personas becadas en las universidades, que son los que principalmente se movilizan, son mucho más que antes. Por lo tanto, eso, la gente tomó conciencia de que el motivo más directo, más fuerte para marchar, porque salir a marchar no ninguna gracia, tiene también muchos costos para las personas. Bajó la razón para salir a marchar. Y hoy día las razones son mucho más políticas, que son lo que hoy día está tratando de atender el gobierno, que es el no lucro, no copago, no selección, que tiene un componente mucho más abstracto. Y la gente por las cosas abstractas no se mueve tan fácil, ¿no? Sí. Mira, Claudio, cuando nosotros analizamos un poco la reforma educacional, tendremos como analizar de que la educación se vuelve como, se denomina, ¿cierto?, que la educación del Estado se simboliza con una pésima calidad, ya que no existe desde hace 30 años un sistema nacional de educación pública de calidad. Hoy aquí justo nos están llamando, ahora vamos a hacer un cambio, perdonen este cambio, pero estamos en vivo, así que vamos a hacer un cambio porque esta llamada la estamos esperando hace meses, a ver si es la persona que estamos esperando. ¿Aló? Hola. Espérate, Marco, espérame un poquito.
Aló, Marco, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, sí? Sí. Está con nosotros Marco Enrique Minami, que hace mucho tiempo que quería que estuviese acá. Oye, un aplauso, gracias por todo. ¿Cómo estás, Marco? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte y estar contigo. No, vámonos. Ya. Oye, bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer, Marco, en cuanto al Transantiago, vamos a hacer un cambio de tema, porque en cuanto al Transantiago, pésimo servicio, alto subsidio, algo como 4.500 millones de dólares se subsidia anualmente, y el gobierno sigue apoyando esta medida. ¿Qué piensas, Marco, en relación a esto? Nosotros los progresistas hemos hecho una propuesta concreta de 3 cosas. Una, para que la gente no siga padeciendo lo que es el mal transporte, y ustedes lo saben mejor todavía, porque el transporte interurbano, el transporte rural, el transporte urbano es un verdadero desastre. Entonces, primero, asumir que está colapsado el Transantiago, el primer, parece obvio, pero hay que asumirlo, terminar con el Transantiago. 2, crear una agencia metropolitana de transporte estatal, donde los privados pueden ayudar, pero como apoyo, no como eje, como pasa con el Transantiago. Estatizar el transporte público en todo Chile, como es en todas las ciudades del mundo capitalista. Nueva York, Washington son estatales. Tercero, crear más vías exclusivas. Priorizar eso, el transporte público, de las vías exclusivas por sobre el transporte privado. Suena obvio, pero no se hace. Y entonces nos parece que esas son las primeras medidas para salir del pantano. Algunos hablan mal de los privados, del manejo privado, pero contradictoriamente se subsidia a los privados con el Transantiago o con las forestales. ¿Qué piensas tú también del subsidio a las forestales? ¿El qué de las forestales? Sí. El sector forestal creo que es una súper oportunidad para nosotros los chilenos. Es el segundo exportador más importante del modelo de desarrollo. Son 6.000 millones de dólares al año, casi lo que exportamos. Eso fue el año pasado. Es un sector exportador que puede crecer muchísimo todavía, pero ahí hay un tema de, primero, los clústeres, lo que se llama el encadenamiento del sector forestal con las ciudades que viven cerca de sectores forestales sufren y mucho. 2, avanzar hacia una planificación forestal que se haga cargo del bosque nativo, porque hoy día, como todos sabemos, lo que se exporta es bosque no nativo. Entonces que hay una discusión estratégica y tomar una decisión. El tema forestal tiene que ver no solamente con el sector productivo, sino con el medio ambiente, con el aire, con el cambio climático. Tiene que ver el sector forestal con las aguas. Los pinos consumen más agua, efectivamente. Entonces, es un tema que yo creo que se ha hablado muy poco. ¿Qué proponemos? Revisar el decreto LDL, el decreto ley 701, que tiene años y que se está prorrogando prontamente, y que nos parece que ha concentrado la propiedad en el sector forestal. Marco, en cuanto, perdón, vamos a hacer varias preguntas para aprovechar tu opinión. En cuanto al derecho al agua, algo que preocupa aquí mucho en Curacaví. Está en la Constitución el derecho al agua. ¿Qué piensas de las privatizaciones del agua en gobiernos anteriores? ¿Es un derecho actual de todos los chilenos? El agua debería tener una garantía constitucional de derechos de uso humano. El agua, ya tú sabes, es un bien de capital, es una acción que tú puedes comprar y vender. Y por eso hay acciones de agua, que proponemos que el agua, primero, garantizar constitucionalmente el derecho al uso humano. La prioridad 1, el agua para sobrevivir. Y después que las concesiones de agua, los derechos de agua, que se entregaron en el Código de Agua del 81, que ha generado una concentración de la propiedad del agua, y un drama para los pequeños agricultores, un drama para muchos chilenos, es lo que se llama, el término no es correcto, no es nacionalizar el agua, es recuperar el agua para el modelo de desarrollo de Chile y no para Endesa, que tiene hoy día el 70% de los derechos de agua que se devuelven al mar, que son los derechos de uso, si no me equivoco, no consultivo. Entonces es un temazo y es estratégico. Los países han inventado, los pueblos en el mundo saben vivir sin cobre, sin salitre, pero sin agua, ningún país del mundo lo ha logrado inventar. Qué tremendo lo que estás diciendo. Marco, te están escuchando aquí en la comuna de María Pinto, de Melipilla, de Curacaví. ¿Qué les dirías de Santiago? También tenemos muchos seguidores online de Santiago, de Valparaíso, de Viña, pero principalmente la comuna donde estamos, aquí en la comuna de Curacaví, María Pinto y Melipilla. ¿Qué les dirías tú como mensaje? Primero, invitarlos a no perder la esperanza. Yo estoy convencido que tenemos un tremendo país pequeñito, pero con una oportunidad turística gigantesca, agrícola gigantesca, y que estamos discutiendo mucho sobre libertad, pero poco sobre justicia, y Chile es un país profundamente injusto.
Sí. Y no tiene sentido la libertad sin justicia. Yo me tengo que despedir ahora, pero quiero dar una última imagen que me parece importante, Bárbara. ¿Ya? Si hay un zorro y un gallinero, son libres las gallinas y libre el zorro, ¿no es cierto? Sí, Pero alguien se va a comer a otro, ¿no? sí. El zorro se va a comer a las gallinas. Por tanto, hay que regular la libertad. No es que todos seamos libres porque sí. La libertad tiene que ser la libertad del pez gordo con la libertad del pez chico. La libertad de las gallinas con la libertad del zorro. Y todo el tema de Chile es que te hablamos de libertad de elegir tu AFP, libertad de elegir tu ISAPRE, libertad de elegir tu colegio, libertad de elegir tu universidad, libertad de elegir tu micro. Pero ¿qué sentido tiene ser libre si vive con un sueldo mínimo? ¿Cuán libre es una mujer que vive con 210 lucas al mes de sueldo y tiene 3 hijos? ¿Cuán libre es un abuelo que tiene 70 lucas de pensión de invalidez y gasta todo en remedio? ¿Eso es libre? La dignidad, la justicia hacen a la libertad. Entonces lo que proponemos es que seamos libres, pero todos, no solamente los que tienen más plata. Yo te daría ese mensaje y lo invitaría en losprogresistas.cl a leer otras propuestas ahí están escritas, y sería interesante comunicarnos por email, por Twitter, Marco por Chile, por Facebook. Y me da mucho gusto y darle gran saludo a Iván, de quien escuché su música en un programa de radio mágico que tuvimos, un momento mágico que tocó en vivo. Así que te mando un gran abrazo y espero, si con tu autorización y tu interés de llamar, si te puedo llamar el próximo viernes también, Sí. sigamos haciendo conversaciones radiales. Te mando Sí, Marco, muchas gracias por esto. La comuna de Curacaví esperaba mucho tu llamado, y queda invitado cuando quiera a visitar el programa, y muchas gracias por la llamada, en realidad. Muy interesante lo que un planteas. abrazo a todas y a todos, ¿verdad? A todos los vecinos de China, que sea un lindo fin de semana, y para los que sufren, que sea un mejor fin de semana que el anterior. Mucha fuerza y vamos a luchar nosotros por un nuevo Chile. Un gran abrazo. Muchas gracias, Marco, muchas gracias por tu llamado, que estés súper bien. Chao. Ahí está, porque lo prometimos en junio, prometimos que venía, lamentablemente por diferentes circunstancias. Yo tuve, la fractura, entendí la fractura, la operación, y en realidad no logramos agendar bien, pero aquí está, nos llamó, piensa llamar tal vez la próxima semana para diferentes temas. Así que mucho saludo desde Curacaví a Marco Enrique Minami por esta llamada. Genial que estés compartiendo con nosotros el programa y poder tocar estos temas tan importantes para Chile: el derecho al agua, el derecho a la forestal, y el derecho también de este subsidio, 4.500 millones de dólares al Transantiago, cuando debería tal vez dedicarse a tantos temas como las universidades estatales. Vamos a regresar al tema educacional. ¿Nos vamos a pausa o seguimos con el programa? Bien. Retomamos entonces el tema que estábamos viendo con nuestro invitado, el académico Claudio Vilasepi. Estábamos hablando del tema aquí, y esta interrupción fue por esto, pero nuestro académico no entiende porque le habíamos avisado, ¿cierto? Sí, habíamos avisado que estaba este llamado. Continuamos entonces. Hay una educación entonces estatal que muchos la catalogan como pésima, porque ya 30 años en el cual en que sube, baja, la educación en sí se cataloga también una educación estatal como pésima. Y una privada con fama de prestigiosa, pero que da origen más que todo a buenos y mejores contactos, porque eso más o menos es lo que se da. Uno paga, parece que por los contactos. Y digo fama de prestigiosa porque es toda la educación chilena la que está mal. Uno lo ve, por ejemplo, cuando le toca primer año de universidad, que a veces ni siquiera saben sumar y vienen de colegios privados o vienen de colegios públicos. Es una realidad que lo vivimos mucho académico en primer año de universidad. Al compararla con países que tienen el mismo PIB, por ejemplo, vemos que la educación chilena no está bien. ¿Con esto podemos decir adiós a la esperanza de meritocracia, Claudio? No, yo creo, fíjate que mi visión es que, tal te lo planteaba hace 3 meses atrás, Chile es un país que va en un proceso de cambio tremendamente acelerado, y obviamente hay veces cosas cuando van creciendo, algunos factores se van quedando atrás. Y efectivamente en el campo de la educación se han cometido errores muy grandes, y planteaba yo 50 años de acumulación de errores. ¿Te recuerdas? Es decir, y obviamente cuando tienes 50 años de acumulación de errores no los va a corregir con una varita mágica de la noche a la mañana. Eso implica un trabajo estratégico, complejo, porque la realidad se complicó. Si esta reforma se hubiera hecho hace 50 años atrás, habría sido un cuento muy sencillo. Pero hoy día, como te planteaba, la cantidad de políticas que se aplicaron, y concretamente, y lo digo,
la concertación misma, que son las mismas personas que hoy día están en la nueva mayoría, adicionalmente algunos más que se reemplazaron obviamente por los flagelantes o las personas más díscolas y desconformes con los gobiernos de la concertación, pero eran parte de la concertación, eran diputados, eran senadores, y hoy día tratan de cambiar lo que acumularon durante sus 20 años, más los 4 de Piñera, más los 17 de Pinochet, y quieren hacer un cambio brusco. Obviamente que eso va a traer muchos problemas. A mí me gustan las analogías. Y una analogía es, yo hice servicio militar a los 17 años. Pasamos 15 días aprendiendo a decir media vuelta a la izquierda. Éramos 100 personas. Y durante los 15 días no podíamos hacerlo como se pedía. Todos al unísono, dar media vuelta a la izquierda y salir marchando en forma correcta. Y éramos 100 estudiantes universitarios. A base de tiburones, golpes, castigos, trotes, etcétera, etcétera, logramos al final dar media vuelta a la izquierda todos juntos. Un paso al frente, quedaba la escoba, te fijas, decir, ¿por qué coordinar estas cosas? Estoy hablando de cosas muy sencillas. Esto de la educación es un fenómeno complejísimo. Y obviamente con muy buenas intenciones, porque yo quiero poner las cartas sobre la mesa. Yo me juego por la democracia. Y la democracia exige por su naturaleza igualdad de oportunidades para todos. No puede exigir igualdad para todas las personas porque realmente va contra el sentido de una democracia fundada en la economía capitalista. Pero la igualdad de oportunidades, ese es el mínimo minimorum que debe entregar un Estado a un país. Y lo que tenemos hoy día, obviamente, podríamos decir que es mucho menos desigual que cuando yo nací. Yo conocí la desigualdad de hace 70 años atrás. Yo conocí las poblaciones marginales de hace 70 años. Conocí los campos de Chile. Y no me van a decir que esa desigualdad no era 100 veces peor que esta. Solamente que estaba mucho más oculta. No había televisión que te la mostrara. Había que ir allá para 16 Gran Avenida. Íbamos con el padre Hurtado a repartir queso Caritas en trocitos poquito más grandes que un terrón de azúcar, y teníamos fila de 200, 300 niños temblando de frío para recoger un pedacito de queso Caritas que repartíamos. Obviamente que eso era una desigualdad bestial. Hoy día lo que estamos reclamando es enfrentar la desigualdad de oportunidades, porque una democracia lo exige. No se puede pensar la democracia sin ese mínimo minimorum. Y eso es lo que el gobierno, con muy buena intención, trata de hacer. Ahora, ¿cómo lo trata de hacer? Ahí podemos entrar a discutir severamente lo que se está haciendo. Vamos a publicidad. Publicidad y regresamos. Indicamos la hora. Continuamos con Semáforo Económico. Estimado oyente, hemos tenido muy movido al inicio del programa. Marco Enrique Minami llamó y tenemos además un gran académico, Claudio Vilasepi, hablando sobre la reforma educacional. Vamos a dejar los teléfonos abiertos para que puedan llamar, quien quiera pueda hacer preguntas en relación a lo que viene, a la reforma educacional. Aprovechemos al académico que está aquí con nosotros. Pueden llamarnos o escribirnos a semáforoeconómico@gmail.com. Claudio, me dicen si pueden llamar a la radio, pero no tengo el teléfono a mano. ¿Alguien me puede dar el teléfono de la radio? A ver, aquí 022-835-9670. Nos pueden llamar a la radio cuando estimen conveniente para poder preguntarle a Claudio Vila todo lo que sea en relación a la reforma educacional. Dejamos abiertos entonces los teléfonos. Vamos a estar aquí hasta las 6:15, 6:30, así que pueden llamarnos y está disponible este querido académico de este programa de Semáforo Económico. Claudio, cuando tú hablas aquí de dar oportunidades para todos, hay un tema interesante porque por una parte la persona o la familia de clase media va a tener la opción, por ejemplo, de llegar a un colegio que tal vez sea estatal,
¿cierto? Sin copago, esa es la idea, ¿no? Sin selección tampoco. ¿Esto realmente va a disminuir la desigualdad que hay en Chile? El objetivo es ese. Hay que entender una cosa, los objetivos que se persiguen, que a veces se divorcian en cierta medida de las formas como se persiguen ese objetivo, y pueden producirse contradicciones. Y esa contradicción produce obviamente perjuicios graves al sistema como un todo, digamos. Aquí realmente es tan grande y tan masiva la intervención que pretende hacer el Estado dentro de un sistema educacional que te planteaba que lleva 50 años evolucionando en una dirección y se le quiere cambiar el ritmo. Obviamente que tú planteabas inicialmente en tu pregunta la mala calidad de la educación municipalizada. Yo creo que eso casi no está en discusión desde el punto de vista técnico CIMSE. Cuando digo técnico CIMSE es lo que se mide, lo que se ve. Y obviamente lo que se ve es, en términos masivos, a nivel de lo que es municipal, se ve en general mal, dejando de lado situaciones como la Municipalidad de Santiago, que tiene colegios privilegiados, te fijas, es decir, Liceo 1 Niñas, el Artesanal, vamos a una Vitacura, tenemos la Escuela Antártida Chilena, que saca casi todos los muchachos, se van a las universidades de gran prestigio, Liceo 11 Las Condes, el antiguo Liceo 11 Las Condes. Bueno, eso siguen siendo bastante top, ¿no es cierto? Pero si hablamos a nivel masivo, en lo que se refiere a poblaciones marginales, o que las que llamábamos marginales hace un tiempo atrás, la legua y otras situaciones que pueden ser muy dramáticas, bueno, ahí obviamente la cosa se complica enormemente. No así, fíjate, en las escuelas rurales. En las escuelas rurales la homogeneidad se da per se. Ahí los profesores viven en la comunidad. Es decir, hay una entrega más vocacional. Por lo tanto, no se puede hablar en forma demasiado generalizada. Lo que todo el mundo piensa cuando hablamos de mala calidad de educación municipal, estamos hablando donde se produce una situación muy dramática, población donde está controlada y dominada por la droga. Ahí les pegan a los profesores. El profesor que se va para allá es por algún motivo, es decir, y muchas veces no es un motivo vocacional, también los hay, no cabe ninguna duda, pero eso no es lo masivo. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Dar igualdad para todos, no a las capas medias. El gobierno no está preocupado por las capas medias, tal vez un poco por las capas medias bajas, lo que llamamos el nivel socioeconómico D o el C3, que son los que han recurrido al copago. Y son cantidades importantes de personas, no pensemos que son 3, 4 personas, no, son cantidades enormes de personas que no por razones de CIMSE, no están pensando en la instrucción, están pensando en la educación de sus hijos, y la educación no se mide en el CIMSE. El CIMSE mide solamente aprendizaje en matemática, en castellano, inglés, educación física, es decir, cosas que son observables. Pero cuando tú me planteas educación, y hablamos de educación de calidad para todos, estoy pensando yo en responsabilidad, hábitos de lectura, disciplina, autodisciplina. Y obviamente que ahí no le pidamos mucho a los profesores de los colegios municipales que están en las poblaciones. No seamos demasiado exigentes. Yo diría que ellos están dando lo que se puede dar en esas condiciones. Por lo tanto, es muy fácil decir pésima educación. No, hay que pensar que realmente se está trabajando y construyendo a partir de situaciones tremendamente difíciles. Yo creo que aquí, en esta comuna, que no, yo no soy de aquí de Puenque, digamos, pero tengo la impresión, por otros colegios que he conocido, en otras regiones, en otras provincias, que la educación municipal es bastante buena. Es decir, ¿por qué? Porque hay profesores que están comprometidos con su comunidad, son parte de la comunidad. Los apoderados los conocen. Sí. Pero Curacaví, en este caso Radio Puenque, disculpa. Entonces, de ese punto de vista, yo diría que estos juicios de valor que se están emitiendo en forma tan generalizada, porque aquí se ha producido un conflicto también ideológico. Y en los conflictos ideológicos, cuando se levantan banderas ideológicas y se contralevantan también por la otra parte también bandera ideológica, empezamos a hablar con mucha generalidad, y eso es muy peligroso.
Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un Estado chileno atrapado por un gobierno, cualquiera sea, derecha, izquierda, con baja dotación de capacidades y con un marcado y excesivo centralismo, porque eso también es preocupante, el centralismo, que en Chile no hemos logrado superar tampoco. ¿Crees que va a ser capaz? Bueno, el centralismo funciona en cierta medida en la educación. La educación fue municipalizada. Eso significó la descentralización. Sí. Demasiado, tal vez, se les pasó la mano. Es decir, porque los municipios también son organismos políticos. Y los alcaldes, los consejos municipales miran políticamente el proceso educacional. Por lo tanto, es decir, más que atrapado por el Estado, yo diría puede estar atrapado por los gobiernos municipales, que no le dan la dirección adecuada. No quiero caer en el mismo error de hablar de forma muy general, porque también he visto muchos alcaldes tremendamente preocupados de darle una buena educación a su comunidad, y hablamos de educación más que de instrucción. Si la instrucción no es tan importante, lamentablemente es lo que mide el CIMSE. Por eso el CIMSE es un movimiento contrario al CIMSE. Yo no soy tan contrario, pero tengo que tener claro que los datos del CIMSE tienen que ser reinterpretados y analizados con ponderación y buen criterio. ¿Pero qué diferencia cuando hablamos de instrucción, qué se entiende por instrucción? Aprender matemática, aprender el lenguaje, hablar bien, a comunicarse. Pero cuando hablamos de educación, se trata de saber comportarse bien, saber valorizar. Esto es lo que andan rayando las paredes, las calles, ¿no es cierto?, los grafitis. Eso es gente que no puede saber mucha matemática, pero rayan las paredes, rayan monumentos. Esa persona no está educada. No entiende cuál es el significado de un monumento, no sabe. Es decir, lamentablemente estamos demasiado iluminados por el CIMSE y no evaluando el proceso educativo del país, que es lo realmente importante. Si al país hay que educarlo, más que instruirlo. Si que te importa. Tú hemos pasado por la universidad. Yo soy profesor de matemáticas y nunca en mi vida he usado un integral en mi vida personal. Más allá de usarlo en la sala de clase para enseñar integrales en la pizarra, más allá no ha pasado. Y le he preguntado a mis exalumnos con los cuales mantengo contacto, ¿has usado alguna vez? Estoy hablando de ingenieros civiles eléctricos, ingenieros civiles mecánicos, ingenieros civiles industriales. ¿Cuándo fue la última vez que usaste un cálculo integral? Cuando di mi examen de grado, con suerte, porque ni siquiera en los exámenes de grado se usa. Es decir, y eso es lo que mide el CIMSE. Es decir, mide al aprendizaje de una habilidad, de una destreza. Pero eso no es lo importante. Si lo importante, y si nos vamos a la educación europea, nuestro ministro se fue a pasear a Finlandia con un tremendo grupo de asesores. ¿Qué encontraron allá? Que lo importante era el CIMSE. Tal vez se vea. No, ahí se está educando a la juventud para integrarse a la sociedad en forma cooperativa, cada uno de acuerdo a sus capacidades, porque hay gente que es matada para las matemáticas y son tan respetables o mucho más valiosos que personas que manejan muy bien los números. Otros manejan la música, otros manejan la pintura. ¿Tú crees que tiene alguna importancia si un Dalí, un Picasso, si sabía calcular integrales o no? No, pues no tiene ninguna importancia. Entonces, realmente es desvirtuar la naturaleza, las cosas. Pero ¿cómo podemos medir, Claudio, si no tenemos el CIMSE? ¿De qué forma uno puede medir que ese colegio está haciendo un buen trabajo? Porque, por ejemplo, el caso del bullying. No hemos tocado el tema aquí en este programa, pero yo creo que vamos a tener que tocarlo tarde o temprano, porque hemos escuchado casos y casos de mujeres que nos han dicho, toquen este tema en el programa, porque es gravísimo. A mí me está pasando y es una pesadilla ver a mi hijo a los 15 años, 14 años, y te estoy hablando de colegios, no solamente municipales, aunque nos dieron un dato hace poco que en los colegios municipales había un 17% de bullying, en los privados hay un 10%. Declarado, los subvencionados hay un 13% en Chile de bullying declarado. Sabemos que hay mucho más. Entonces, ese bullying te está indicando que lo que tú dices, no hay educación, no hay respeto hacia el otro. Más aún, la pregunta es si hay respeto al profesor. Esa pregunta es más aún. Claro. Bueno, el respeto al profesor se tienen que ganar con su eficiencia del líder escolar. Un profesor que no es líder escolar no lo van a respetar.
todo el mundo respeta a los líderes, lo respeta en la cancha de fútbol, lo respeta en la cancha de básquetbol, basta que una persona tenga un cierto rango de liderazgo, es respetado. Salvo que haya una persona muy atravesada, que siempre existe, pero eso no es lo normal, no es lo corriente, no es lo masivo. Es decir, aquí hay un problema, y lo del bullying apunta también a un problema educacional, pero también un problema psicológico. Si el bullying surge de un componente de agresividad que los seres humanos tenemos en mayor o menor medida. Yo tengo que confesar aquí, yo hice bullying en el colegio, cuando yo era alumno hice bullying, pero me castigaron severamente. Una gran confesión. Claro, yo hice bullying, le hacía bullying a los gordos, le hacía bullying a los flacos, le hacía bullying, es decir, a los más débiles, es decir, y lo hacíamos, pero nos castigaban, nos enseñaban que eso no podía hacerse, que era realmente antihumanitario, es decir, bueno, y a veces nos costaba más aprender, pero aprendimos que había que respetar a las personas. Eso era educación. O sea, lo que está hablando el bullying es debilidad en el sistema educacional. Y lo que me dice 10, 17% son puntas de iceberg. Es decir, detrás de ese 10, 17% hay un 30% más fácil que el bullying más disimulado. Si hay muchas formas de bullying. Muchas formas de bullying. El desprecio, el no invitar a un niño a un cumpleaños, ¿te fijas? Dejarlo apartado. Es decir, ese niño no se puede quejar, no me invitaron al cumpleaños. No, pues, pero eso también es una forma de bullying, ¿te fijas? Es decir, o decirle fea a una niña o tonto a un niño. Son 1000 formas. Y eso significa falla en el sistema educacional. Obviamente hay gente que cuesta menos educar que otras. Mira, ¿sabes que mi impresión, yo creo que yo he podido ver, por ejemplo, me ha tocado ver lo que tú tocando el tema de tu educación. Por ejemplo, en una universidad estatal me tocó, yo con muleta, se abrían los ascensores, llenos los alumnos, casi todos hombres. Bueno, lo siento, profesora, va a tener que esperar el otro. Y nadie se bajaba a darme la oportunidad, yo con muletas. Y eso me ha pasado en muchas universidades. Entonces yo digo de repente, ese sentido básico, no solamente porque yo era una académica mujer, sino que llamaba una académica mujer con muletas, que no podía caminar bien, que no te dejaran entrar a un ascensor. En tercer año de universidad o en segundo año de universidad, ahí yo me cuestiono y digo, ¿qué estamos haciendo con los jóvenes? Es decir, yo me autocuestiono también, es decir, ¿qué pasó que llegamos a este punto en el que ni siquiera a una persona con una discapacidad le den la oportunidad de subir un ascensor con dolor, con todo lo que uno puede llevar? Y ahí uno se cuestiona otras cosas más, el bullying, la agresividad. Y voy a contar un caso en un colegio público de España. Una compañera, compartíamos residencia universitaria, estaba estudiando el doctorado en España. Tomé desayuno con ella iba a un colegio, ella era del País Vasco, se había ido del País Vasco para trabajar en Valencia, Castellón, en España, en un colegio público. Y me ocurre que cuando estaba en el colegio público, yo tomé desayuno con ella, me acuerdo feliz, ella llevaba un mes en el colegio. De repente llega al colegio, le dice al curso de alumnos de 16 años, les dice, ¿pueden guardar silencio? Tengo que continuar la clase. Y se da vuelta y le llega un cuchillo, le roza la oreja y llega al pizarrón. Colapsó psiquiátricamente, psicológicamente también, estuvo en un psiquiátrico internado durante 4 meses y quedó con un pánico total, que nunca pudo salir a la calle. Y yo cuestiono, ¿hasta qué punto estamos de dar ese paso nosotros? Es decir, porque si pasó esto en España en un colegio público, te estoy contando hace 5 años atrás, de una amiga que nunca más vi, porque nunca más la vi, porque cayó en una situación psiquiátrica. Yo me pregunto, ¿hasta qué paso estamos dando para que la juventud, que ya está como resentida, que está frustrada a veces por la falta de oportunidades en diferentes sentidos, tengamos casos como este? Mira, lo que tú planteas son indicadores. Basta subirse al metro y ver todos los muchachos sentados en los carros con las piernas estiradas y los pasajeros en carros en movimiento tienen que ir saltando piernas, y son raros los que se toman la molestia de recoger las piernas mientras una persona mayor pasa. Es decir, lo que tú planteas es un problema de que mucho CIMSE y poco atención a la educación. Es decir, llevamos muchos años de CIMSE y ningún indicador de educación. Tú me preguntabas un momento atrás y me planteabas, bueno, ¿y cómo se mide la educación? Yo te digo, muy fácil, un observador, pues. Basta que llegue un inspector de la municipalidad que sepa un poquito de educación
entra al colegio y se encuentra con un desbarajuste de conducta gigantesco. Sí. Niños tirándose el pelo, empujándose, pegándose, escupiéndose, hablando a garabato limpio. Bueno, yo te digo que es un indicador de educación. Esos profesores no son capaces de manejar esa situación. No son capaces. Ahora, yo no quiero decir que sean incapaces. No son capaces. Quiero que se entienda bien el matiz. Sí. Porque, perdóname, si tú me mandas a una casa correccional de niños, con mi experiencia, con mis habilidades, a pesar de que yo me manejo muy bien con los alumnos universitarios, creo que una vez en 50 años, 48 años, perdón, de universidad, solamente una vez un alumno me faltó respeto. Una vez. Pues si tú me mandas a una casa correccional, si yo no aprendo y sé cómo se maneja esa situación, y la casa correccional nos genera los mecanismos para que los profesionales que estén allí sean respetados, no temidos, perdón, yo quiero distinguir, respetados. Sí. A mí nunca un alumno me temió. Fui súper amigo de todos mis alumnos y me siguen todavía por Facebook, muchísimo, te fijas. Sí. ¿Eh? Yo también. Bueno, Bárbara, realmente la verdad es que nunca sentí que los alumnos me temieran. No. Pero siempre sentí un tremendo respeto. Aunque hacía estadística, que también hacía estadística, uno tenía la estadística. Y matemática, cuando hacía matemática, la Escuela de Ingeniería Comercial de la Chile, te fijas, decir, hoy hice clase de matemática de ayunte en la Escuela de Ingeniería Civil de la Chile hace muchísimos años, mecánica racional. Generaba una relación de amistad. Pero caramba, que me respetaban. Bastaba que levantara las cejas para que la sala se pusiera en silencio. Y yo jamás castigué a nadie. Jamás castigué a nadie. ¿Por qué? Porque el contexto que se daba era de respeto. Salvo aquellos académicos o profesores que a veces están parando el dedo. Y eso sí que es lamentable, pero que hay en la realidad humana, y yo no quiero entrar a calificar el caso que tú señalabas de España, sí. Pero obviamente si esa niña entró en un cuadro psiquiátrico después de un episodio puntual, yo te diría que a lo mejor ella estaba en un cuadro general que dio lugar a una respuesta agresiva. Porque si el profesor abusa a los estudiantes, obviamente los estudiantes se descargan tirándole papeles o lo que sea, o borradores al profesor. Es decir, estos casos, la casuística hay que manejarla con mucho cuidado y no generalizarla. Fíjese, ¿no? En este sentido, bueno, entramos en un tema totalmente complejo, porque yo creo que es un tema complejo, pero el tema aquí es que no todos son docentes, no todos saben enseñar. Algunos pueden saber dirigir, pero otros pueden enseñar. Y no todos pueden enseñar en todos los lugares. Justamente, yo creo que eso es clave. Eso es clave. Y entonces habría que hacer como una prueba de ingreso para diferentes realidades comunales, ¿no? Yo te diría más profundo. Los pedagógicos que abundan en este país, creo que hay como 70 pedagógicos en Chile hoy día, les enseñan a instruir, pero no recuerdo. Yo soy exalumno del pedagógico de la Universidad de Chile, honorable y honroso, y me siento muy orgulloso de haberlo sido, pero a mí nunca se me enseñó allí a educar, solamente se me enseñó a instruir, a diferencia de las escuelas normalistas, donde a los profesores normalistas, esas viejas escuelas normalistas que don Eduardo Frei Montalva cerró, ahí a los profesores normalistas se les enseñaba a educar. Se le enseñaban a los profesores que los niños debían entrar con las manos limpias a la sala de clase, con las uñas cortadas, que debían pararse cuando entraba el profesor, que debían saludar, buenos días profesor. Es decir, mira, es súper interesante lo que estás diciendo, Claudio, porque sabes que nosotros nos estamos insertando con otro profesor, con el profesor Luis Espinosa de la Universidad de Playa Ancha, en un tema sobre comparar la reforma educacional chilena con la reforma educacional de Corea del Sur. Porque Corea del Sur hizo eso, educación gratis, estatal, para todos. Pero la única diferencia que lo que hay en el Corea del Sur, y que él me lo decía, y coincido con lo que tú dices, que allá se respeta al adulto mayor. El adulto mayor es ley. Entonces, cuando hay una cultura educacional fuerte, funciona la educación gratis. No solamente la gratis, funciona toda la educación. Toda la educación. Gratis uno dice, y ahí va a aumentar hasta el Producto Interno Bruto. Claro. Pero ahí se respeta al profesor, se respeta al adulto mayor.
Es decir, el abuelo es fundamental en las familias porque es el que da la sabiduría familiar. En cambio aquí, si perdemos eso, no hay educación. Son pueblos... Lo perdimos. ¿Cómo? Aquí me están diciendo. Son pueblos educados. Y si tú me dices por qué esos países asiáticos que estuvieron durante 100 años o 200, 300 años deprimidos económicamente, de repente saltaron al superdesarrollo, hablemos de un Japón, etcétera, de un Tailandia, de Taiwán, etcétera, es porque son pueblos educados. Sí. Porque la educación en su esencia la dan las familias. La instrucción la pueden dar el colegio, pero la educación la dan las familias. Y aquí estamos cayendo en una situación de pueblo deseducado y que no educa. Y el peor deseducador en Chile se llama televisión pública. Sí, de todas maneras. Y sabes que además, Claudio, yo creo que las familias están agotadas. Porque mira, un Transantiago que nos acompaña, por ejemplo, en que yo, te digo, cuando yo estaba aquí en Curacaví y tenía que ir a viajar a Santiago, a Las Condes, me demoraba 2 horas en ir y 2 horas en volver. Entonces cuando yo tenía 4 horas de viaje, en un Transantiago horrible, llegaba mal genio, sin aire en el metro, etcétera. Entonces después cuando uno llega, yo me imagino, yo no tengo hijos, pero me imaginaba tener hijos y llegar a las tantas horas de la noche a estudiar, revisemos los cuadernos, revisemos matemáticas, es un desastre para una familia. Entonces, familias que yo creo que a las que me están escuchando, principalmente mujeres, digo yo, es agotador el hecho de que pueda además educar. Entonces al final yo creo, y esto lo he visto a veces, uno sustituye a veces la educación por comamos algo rico, hagamos esto, te traigo un dulce, te doy un regalo, veamos tele juntos, veamos una película juntos, antes de educar, porque el educar implica muchas veces corregir, y a veces es doloroso, y eso a mí me ha pasado como académica, que a veces las correcciones a veces son dolorosas. Claro, pues no, educar no es fácil. Educar significa, primero, disciplina. Sí. Segundo, enseñar autodisciplina, que no es lo mismo. Es decir, la disciplina empieza primero, la autodisciplina se adquiere a través de un ejercicio disciplinario de la familia. Un padre que no tiene autodisciplina, ¿cómo le va a enseñar autodisciplina a sus hijos? Así, sí. No le pidamos pera al horno, por decir, seamos un poquito realistas. Me están diciendo que aquí se llama publicidad, claro. Allá. Vamos publicidad, pero regresamos, ¿sabes? No nos vamos, regresamos, vamos a dejar los teléfonos abiertos para que nos puedan llamar. En Juangue te indicamos la hora. Son las 6 de la tarde. Continuamos con Semáforo Económico. Aquí estamos en Semáforo Económico, alargándonos un poco porque tenemos un invitado importantísimo. Aprovechen aquí de llamar o escribirnos a la radio. Estamos aquí dejando abierto el teléfono para que nos puedan llamar. ¿Cuál es el teléfono? Nuevamente, se me olvida, perdón. ¿Cuál es el teléfono? 022 835 9670. Para que nos puedan llamar y preguntar lo que ustedes estimen conveniente. Llamen, por favor. Bien, yo sé que estamos hablando aquí de otro tema de educación, y la pregunta que nos hacemos mucho es esto de la falta de un poco del respeto o del tiempo que tenemos para educar como familia. Este tema también de pegar al niño para que se corrija, ¿es bueno o malo, Claudio, en el tema educacional? En términos filosóficos, pésimo. De un punto de vista del hombre ángel, que es un hombre poesía, el hombre bueno, el hombre nuevo del Che Guevara, todo eso, digamos, poéticamente, yo diría pésimo. Pero los que hemos vivido la educación y la sufrimos en la educación con punitiva, la cantidad de coscachos que me dieron a mí es infinita, pues, es un poco hiperkinético, así que coscachos, los palmetazos, teníamos que poner las manos y cerrar los ojos porque íbamos a recibir los reglazos en las manos. Y yo tuve la suerte que en mi colegio nos pegaban con las manos hacia arriba, pero en otro colegio había que colocar las manos hacia abajo, por lo tanto nos pegaban en las coyunturas a los niños. Los tirones de patilla que nos dejaban pegado al techo, todo eso era un castigo
que formaba parte de un sistema disciplinario que apuntaba a unas condiciones sociales de una época donde había que domesticar y amaestrar a los niños. Yo diría que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos aprendían y enseñaban y educaban con golpes. La escuela alemana era espantosa. Me contaba un maestro alemán que era un artesano, herrero, maravillosamente bueno, que cómo se le enseñaba a ellos la disciplina. Estaban parados frente a un torno, y si estaban haciendo mal la cosa, el profesor instructor se paraba al lado de ellos y les ponía un pie encima del de ellos, con el frío a las mañanas de Alemania, y se cargaba con su peso enorme, y el niño quedaba tieso y aprendía a manejar bien el torno. Es decir, el castigo forma parte de todas las especies animales. Y nosotros como especie humana también tenemos algunos elementos y componentes de especie animal. Por lo tanto, el castigo forma parte de un proceso educativo que lamentablemente, cuando hay una incultura muy generalizada, el castigo se desorbita, se produce un abuso excesivo y obviamente que todos los mecanismos de derechos humanos se despiertan y por tratar de ponerle cota terminan con lo ocurrido en muchos países de prohibirlo estrictamente. Sí. Con lo cual han paralizado los niños más pequeños que tienen que aprender un poco del temor, también tienen que aprender las conductas básicas de la sociedad. Perdóname, yo soy abuelo y a los cabros chicos se les tira el pelo y se los manda castigado a la pieza, encerrado, solo, te fijas, decir que no hay cosa peor, son castigos más bien morales o sociales o psicológicos, que son mucho mejores que los físicos, obviamente, digamos. Pero el castigo tiene que ejercerse. Mientras menos, mejor. Pero si la conducta lo merita, si no terminan en una cárcel, pues. Terminan en una cárcel y en las cárceles no van a decir que ahí no se aplica castigo, pues. Sí. No, perdóname. Retomando el tema de la reforma educacional. Según CIPER Chile, en algunos sostenedores impera el sentimiento de que simplemente serán expropiados, dado que deben traspasar el colegio al Estado. ¿Qué razón tienen para sentirse así? Bueno, muchas razones, porque si un empresario sueña, el que pone un almacén empieza a soñar que va a tener un supermercado. Y si tú vas a expropiarle el almacén a ese hombre que trabajó 10, 15 años mejorando su estantería, su mostrador, su balanza electrónica, y tú lo vas a expropiar para transformarlo en un empleado que va a administrar el almacén, yo creo que no hay que pensarlo dos veces y ser muy astuto para darse cuenta que va a parar la pluma, te fijas. Y no, eso hay cosas que están mal planteadas. Y eso ya nos estamos refiriendo al cómo se están haciendo las cosas y no lo que se quiere hacer. Porque obviamente tú no puedes darle vuelta a la historia, una historia de 50 años, de las cuales 20 son responsabilidad de la misma gente que hoy día está en la nueva mayoría, que contribuyeron y fomentaron el clasismo, fomentaron el elitismo, fomentaron la selección, fomentaron el copago, etcétera, etcétera. Entre gobierno y gobierno. Pero 4 gobiernos, Sí. son 4 gobiernos, son 20 años de gobierno. Ahora que Piñera reforzó eso, bueno, pero son 4 años. Es decir, perdóname, aquí estamos cosechando los 17 de Pinochet, los 20 de la Concertación y los 4 de Piñera. Y hoy día dice media vuelta a la izquierda. Perdóname, eso no resiste ningún análisis. Sí. Es decir, claro que han alargado los plazos, han flexibilizado, porque lo que presentaron inicialmente era penoso. Es decir, hoy día se está negociando, el Senado se tomó varios días más para votar, van a votar el 31 de enero, o antes del 31 de enero dicen, pero ¿por qué? Bueno, perdón, es una hipótesis mía, pero puede ser muy mal pensado, porque están todos los estudiantes en vacaciones, pues te quieren votar con cierta tranquilidad, pues. ¿Cómo van a convocar a una votación en el Senado con cierta serenidad y cierta reflexibilidad? Se tiene en la gradería con 2.000, 3.000 estudiantes gritando en la arriba, al techo o en las calles. Es decir, hay una política, es cierto que siempre están los más exaltados, está un senador ahí que acusó de traidor, pero no, hay que entender que esto es un cambio tan radical y tan profundo que si no se hace con prudencia, vamos a dejar un nuevo Transantiago funcionando, y el que ya vivimos tenemos más que suficiente. Qué terrible. Otro que va a abarcar ahora a todo un país,
a 3-4 millones de niños que estudian en el país, yo Sí. diría, yo no lo quiero ver. No lo quiero ver. No. Al fin de cuentas, por lo que percibimos, el gobierno quiere estatizar la educación y que se terminen los colegios subvencionados. General. No exactamente, no es exactamente. Quieren terminar con los subvencionados con fines de lucro. Por lo tanto, todos los colegios subvencionados de iglesia no tendrían ningún problema, porque no tienen fines de lucro. Hay varios que presentan fundaciones. Están los colegios mate, son todos fundaciones, no tienen ningún problema, ni un problema. ¿Ah? La escuela, es decir, es cierto, va a tener problemas operativos, pero ¿dónde está el problema? Los con fines de lucro, los que montaron empresarios no sé, ya no me acuerdo la cantidad en este momento, 2.000, 3.000 pequeños empresarios, además unos 50 grandes empresarios, de los cuales hay 10 que ya son súper mercadistas, ¿sí? Ya Jumbo, estilo Jumbo, te fijas, o líder, te fijas, ¿sí? Que tienen 17, 20 colegios, es decir, pero ese no puede ser un argumento. El argumento de fondo que tenemos que plantear no es que la educación es hoy reconocido, siempre lo ha sido, pero hoy día se lo reconoce, se lo proclama bajo una concepción democrática avanzada, que es un derecho social. ¿Y los derechos sociales a quién se le impetran? Los derechos sociales se le impetran a los estados. Ningún particular se puede hacer cargo de un derecho social. Es decir, perdóname, si un médico mañana tiene su consulta privada, es decir, tengo derecho social a la salud, así que usted, doctor, atiéndame en su consulta. ¿Por qué te va a decir? Yo esta consulta no está hecha para atender derechos sociales, está para atender derechos de salud de acuerdo al que pueda pagar. Es decir, y eso así funciona una democracia que está construida sobre el sistema capitalista, y lo demás es mezclar cosas. Un senador recientemente ha hecho un muy buen análisis, dijo, aquí ha surgido el neosocialismo, que nosotros pensamos que el socialismo ya había pasado de moda después de la caída del muro de Berlín. Todo el mundo decía, el socialismo ya pasó a la historia, incluso un filósofo historiador dijo, el fin de la historia. Es decir, no, hoy día estamos viendo cómo surge el neosocialismo, que ya no está tan inspirado en Carlos Marx, porque nadie se atreve mucho a defender la historia de Carlos Marx, porque realmente quedó muy desacreditado con la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, la situación de Cuba, Norcorea, todas esas cosas. Habría que ser muy valiente para alguien empezar a defender el socialismo clásico marxista. Yo casi no conozco a nadie que lo haga. Es decir, pero el neosocialismo es difuso, tiene mucho parecido con el socialismo utópico del siglo XIX, de principio del siglo XIX, de los Proudhon y todos esos personajes que eran grandes filósofos, que es muy poético, todo lo que tú quieras. Pero eso es replantearse que entra en contradicción con el sistema capitalista que rige en las democracias occidentales. Por lo tanto, o hacemos marcha atrás, o entendemos que el sistema que nos debe gobernar es la socialdemocracia, que tiene más de social o más de capitalista, pero en alguna forma hay que entenderse y equilibrar una balanza compleja. Claro, Claudio, y el derecho del padre a seleccionar el colegio. El proyecto educacional, porque en Bélgica, por ejemplo, hay un tema en que el padre sí puede escoger el proyecto educacional de su hijo. Aquí ¿no se estará limitando el derecho del padre a escoger la educación de sus hijos? Tal vez un poquito, pero ese es un sobrederecho. El primer derecho es educarse en calidad. Educarse en calidad incluye también una instrucción de calidad. Pero lo esencial es que los padres tienen el derecho, y los niños más que los padres tienen el derecho de la educación de calidad, que subyace también incluye la instrucción de calidad. Por lo tanto, si en un colegio el Estado no se la puede para organizarlo y hacerlo funcionar bien, no me priven a mí el derecho de cambiar mi niño de colegio. ¿Y esas garantías están puestas en la reforma? En alguna medida sí, porque nadie te obliga que tú vas a tener que mandar tu niño a la escuela municipal de tu barrio. En Finlandia sí, es verdad, en varios países es muy difícil que si tú vives en Pudahuel vayas a mandar a tu hijo a Vitacura, como aquí ocurre. En el colegio de las Gualtatas de Vitacura, un porcentaje altísimo de los niños que van para allá vienen
vienen de todo Santiago, porque es un colegio Vitacura privilegiado, muy bien subvencionado por la Municipalidad de Vitacura, como otros de Las Condes también, y Ñuñoa. Por lo tanto, un montón de personas se pegan el viaje a las 6 de la mañana o 6:30 de la mañana, salen de sus casas para dejar a su niño en el colegio en la Gualtata de Vitacura. Antártida Chilena se llama, yo fui profesor de ahí, así que hago mucha propaganda. Pero es un colegio que todos sus niños van a la universidad, puede decir. Pero mira, ¿sabes qué? El miedo que existe de repente es que ya, si son todos los colegios estatales, y si por ejemplo el Estado decide cambiar los libros educativos, poner por ejemplo temas que no quiero que mi hijo lo vea, tocar temas X, por ejemplo. Bueno, ahí entraste a un terreno, te pasaste al terreno instructivo. Sí. El terreno instructivo. Porque eso tiene miedo a los padres de repente. Pero yo digo, si no es la instrucción, si la instrucción, todo el mundo sabe que tiene una importancia secundaria. Lo importante aquí es cómo te educas, tus habilidades y destrezas sociales, tus destrezas intelectuales, tu capacidad de razonar, tu capacidad de exponer, tu capacidad de analizar, tu capacidad de sintetizar. Eso es lo importante. Si cuando tú vayas a una pega, nadie te pregunta cuántas matemáticas sabes. No te preguntan. Todos los que van a trabajar, buscar trabajo saben que eso no es lo que te preguntan. Pero el hecho de que, por ejemplo, obliguen a niños, por ejemplo, de repente a tocar temas, por ejemplo, te estoy contando, hay un ejemplo, yo no sé si será real o no, pero se comenta en las redes también, de que, por ejemplo, en Venezuela se exigían los colegios hacer pruebas o controles de lo que había hablado a veces el presidente Chávez en X radio. Eso a veces se comenta y dice, ¿pasará esto igual ahora que son pasos en todo el Estado? Pero está muy bien como un niño que empieza a integrarse en una sociedad. No va a saber ni escuchar lo que dicen sus presidentes. Es decir, lo que sí le exigiría yo es que ese niño pueda decir, profesora, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Chávez o el señor Maduro. Perdóneme, yo tengo la obligación como profesor, educador, tengo la obligación de permitirle al niño, y más bien exigirle al niño que escuche a su presidente. Sí. Y sea capaz de rebatirlo, analizar lo que se está diciendo, porque obviamente... Pero ese derecho ¿se dará? En una democracia, debiera darse, porque estamos hablando que toda esta reforma apunta hacia la democracia. Y a un derecho social que es propio de los sistemas democráticos. Si tú me llevas a Cuba, no me pidas, o me llevas a Norcorea, pues ahí nadie se atreve a nada, por lo tanto, pero eso no es democracia. Pero entonces, sí. Bajo el punto de vista, claramente, si es democracia, entonces uno tiene el derecho, por ejemplo, a no estar de acuerdo con ciertos temas éticos que se toquen en una clase y decir, ¿sabe que mi hijo no quiero que participe en este tipo de asignatura? O rebato y preparo a mi hijo para que rebata a la profesora. Bueno, el caso más típico es las clases de religión. Sí. No hay ningún niño obligado a asistir a clase de religión. Se le pregunta al apoderado, ¿usted quiere que su hijo asista o no asista a clase de religión? No están obligados. Ahora, muchos papás dicen que sí, porque dicen que la religión también contribuye a educar en la parte social, formativa, valórica. Bueno, es una opción de los papás. Es decir, pero los colegios particulares pagados de carácter religioso, obviamente es muy difícil que un niño diga yo no quiero ir a clase de religión, porque ahí lo pasaría un poco mal. Pero en estamos hablando de los colegios estatales, ¿no es cierto? En los colegios estatales debiera haber... Hay un colegio que es muy famoso, que es el Liceo Manuel de Sala. El Liceo Manuel de Sala, que es un liceo de la Universidad de Chile. Los alumnos tienen la más absoluta capacidad y para levantar la mano y decir, profesor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y yo como profesor de universidad estatal siempre acepté, claro, siempre hay alumnos que le tienen miedo al profesor, pero yo siempre acepté que un alumno me dijera, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. ¿Y por qué? Porque la democracia exige racionalidad. Sí. No puedes separar el concepto de una sociedad democrática al margen de un sistema racional, que es lo que llamamos la racionalidad pública. Es decir, nadie puede pararse e imponer una opinión sin tener razones con que argumentar su posición y no sea capaz de rebatir las que le contrapongan. Es que ahí Claudio, estamos en un tema de que si no hay educación, porque no se garantiza la educación, tampoco el análisis analítico de poder analizar una noticia y decir, mira, aquí yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque tampoco hay tiempo para debatir en este país. Hay pocos programas en los cuales uno puede realmente decir, voy a estar informado, voy a debatir ciertos temas. No hay mucho tiempo. Tolerancia cero, poco.
Poco. Pero te digo, poco, son pocos. Claro, poco. Sí, porque el resto es todo, o es farándula, o qué sé yo, y uno se abstrae un poco los problemas. Sí. Entonces, si no hay tiempo para, ni siquiera para poder estar con mi hijo un media hora, un cuarto de hora al día, porque llego agotada, porque a veces llego y mi hijo está durmiendo. Entonces, la pregunta es, ¿podré yo prepararlo para este tema de debate? Debieras prepararlo, porque si la familia no es una organización democrática, no puedes pensar que el colegio sea más demócrata que la familia. Sí, volvemos al Es tema decir, educacional. ¿Mm? Volvemos al problema educacional. Otra vez. Chile es un país enfermo de instrucción y carente de educación. La familia tiene que ser una sociedad democrática, donde el niño se le escucha, Eso es cosa que no superimportante. ocurría hace 100 años atrás. No, los niños guardaban Pero ahora silencio. tampoco se le escucha mucho al niño. Pero no, si es una familia democrática, para una sociedad. Porque toda la reforma que está planteando doña Michelle Bachelet está bajo la conceptualización de una democracia avanzada. Por eso se va a Finlandia, el ministro de Educación. No se va a Corea, no va a Cuba a aprender educación. Es cierto que algunos asesores han ido a Cuba, pero no van a traer buenas lecciones para acá, ¿te fijas? Porque esas no son sociedades democráticas, aunque se pueden llamar democracia popular, pero son fantasías verbales. Es decir, sociedad democrática es lo que entendemos en Francia, lo que entendemos en Chile, lo que entendemos en Alemania hoy día, lo que entendemos en Italia, que es una mezcla muy curiosa. Yo estuve un mes en Italia, es decir, ahí tú ves cómo funciona una democracia complejísima, donde se equilibra tendencias socialistas muy antiguas, muy arraigadas, te fijas, es decir, y la educación allá es tremenda. Ahí se educa a los niños, se los instruye, pero la instrucción es un pretexto para educarlos. Yo nunca pensé que enseñaba matemática para enseñar matemática. Es decir, qué cosa más absurda. Qué cosa más absurda. Para mí la matemática era una herramienta, un pretexto para educar una habilidad. La habilidad de razonar, ordenar el pensamiento, sistematizar ideas, generar una secuencia de argumentos. Eso para mí. Te puedo olvidar de todas las matemáticas y estadísticas que te enseñé, no pasa nada. Lo que no te puedo olvidar es tu capacidad para argumentar. O para pensar. Para pensar, sí. Analizar, sintetizar. Si eso es lo que hace una persona en cualquier momento, te voy a decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Analizando una realidad. Yo no tengo nada aprendido de memoria. No ese es el objetivo, te fijas. Es decir, aquí hemos llamado también a la familia, así como núcleo familiar. Es la base. Claro, y eso ha fallado. Es que en muchas el veces la proyecto gente... gobierno. Exacto, sí. Ha fallado en el proyecto de gobierno. ¿Por qué? Porque el discurso se mezclan cosas técnicas. Lamentable nuestro ministro de Educación, y hago una fuerte crítica, y ya la hice la vez pasada. Sí. Se requiere una persona con muchas habilidades políticas, pero que de educación, no sé lo que habrá aprendido en los colegios privados donde estudió, en la Universidad Católica o un doctorado que hizo en otra parte, pero yo creo que educación, estrictamente hablando, de lo que es el arte de educar generaciones, sabía poco y nada. Y tal vez ya hoy día habrá aprendido, porque al escucharlo hablar de forma más prudente hoy día, uno se da cuenta que han habido avances, pero la tarea que tenía exigía una persona con tremendo background. Yo aquí traigo un libro recién salido del horno editorial. Educación chilena, el dilema de un cambio necesario. Sus autores? Don Luis Riveros Cornejo, yo creo muy conocido por ustedes, Sí. 2 oportunidades, rector de la Universidad de Chile, miembro de una empresa acreditadora, etcétera, etcétera. Personas, no solamente él, Juan Carlos Orellana y don Mauro Salazar, todas personas que saben de educación. Y están en el Ministerio de Educación, son asesores del Ministerio de Educación, están rodeados de muchachos, están rodeados de ex dirigentes estudiantiles. ¿Qué puede saber un dirigente estudiantil de educación? Sí. Puede que hayan leído apresuradamente, sabrán de problemas estudiantiles. Pero perdóneme, si pretende ellos modelar el sistema educacional, nos van a llevar por muy mal camino. Porque estos todavía a lo mejor están soñando en el hombre nuevo. Qué maravillosa poesía. Yo soy de la generación de Che Guevara, pues entonces sé lo que era la poesía al hombre nuevo. Pero cuando fui a Cuba,
se me cayó el alma, estuve 2 semanas en depresión. Es decir, no puede ser que ese fue la razón de la lucha del hombre nuevo. Es decir, no, es decir, perdóname, eso fue un... Es decir, hay que ser realista, responsable, sistémico, saber historia. Este es un libro de historia lo que estoy en mis manos. Y ese es el problema, no se llaman los expertos. No, pues, al contrario, los apartaron. Es cierto que hay expertos bastante torcidos, ¿eh? Es decir, los expertos del CIMSE, perdóname, yo no lo llamaría a hacer la reforma educacional en este país. No lo llamaría. Está bien que hagan CIMSE, yo no estoy en contra de que se haga CIMSE. No, pero es como un agregado más a tantas otras variables. Es un indicador estadístico y como todo indicador estadístico, no es ilustrador de algunas cosas, pero no puedes tú, a partir de un indicador estadístico, formular una política que va a afectar a varios millones de personas. Pues el IPC es muy importante, si todo el mundo, nadie conoce la importancia del IPC en la economía, pero de ahí tú vas a gobernar para tener controlado el IPC, yo te digo... No. Se nos acabó el tiempo, nos quedan 2 minutos. Último mensaje a todos los que nos están escuchando ahora en Radio Puangue, en Semáforo Económico. Mira, yo tengo cierta esperanza, porque le he escuchado al ministro Izaguirre las expresiones al ministro Peñilillo, que se reunió ayer con los 6 senadores de la ADC, que fueron en patota, a pesar de todas las contradicciones y problemas que tienen entre ellos, fueron a plantear unánimemente condiciones para seguir avanzando en el proceso que se está llevando a cabo. Y no son personas, estoy hablando de un Andrés Saldívar, estoy hablando de los Walker, los 2 hermanos Walker, te fijas, es decir, gente que tiene mucha experiencia en este circo. Alguien podría acusar que tiene intereses creados, muy posiblemente también haya intereses creados, pero creo que hay momentos en la vida que la gente tiene que distinguir y separar, digamos, qué es lo que aquí es lo central. Y como digo, yo creo que van a tratar de evitar, o están tratando de evitar, que se produzca un nuevo Transantiago. Que para muchos es muy fácil producirlo, pero ustedes saben los cálculos que se han hecho de lo que ha costado tratar de arreglar más o menos el Transantiago. Terrible. Le ha costado a este país 10.000 millones de dólares, siendo que la reforma educacional tiene una evaluación más o menos de 6.000 millones de dólares. Espantoso. Es decir, con lo que se ha votado en Transantiago se podrían haber hecho casi 2 reformas educacionales en este país. Qué terrible. Yo tengo esperanza porque este es un país con bastante buenos políticos, a pesar de todo lo que nos criticamos los políticos, tiene buenos políticos, no todos obviamente, pero tiene buenos políticos, y creo que van a dar una solución bastante ponderada y ecuánime para combinar lo que es el desarrollo capitalista de una sociedad democrática con las condicionantes sociales de una sociedad democrática, como es el derecho a la educación, y aprovecho por mi edad a agregar el derecho a la salud. Sí. Que el derecho a la salud también es un derecho social, y a la único que se lo puede impetrar es al Estado, que igual que en la educación no están cumpliendo. Sí. Esas son las palabras de nuestro querido académico Claudio Vila. Siempre nos quedan preguntas en el tintero. Con todo gusto, pues nos volvemos a reunir. Bueno, siempre aprendemos mucho. Un gusto, un agrado de que esté aquí visitándonos Curacaví, María Pinto. Se escucha en alguna zona de Melipilla, así que muchos saludos a los que nos escuchan en Melipilla. Pero Curacaví le agradece la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros nos despedimos. Mañana, acuérdense todos, por favor, mañana estamos apoyando toda la Teletón. Partimos apoyando a la Teletón mañana a las 16 horas en el Teatro Parroquial. Claudio, tú despides el programa. Sí. Esa sorpresa, no venía preparado para eso. Realmente son oportunidades muy gratas que nos proporciona Bárbara, que fue una destacadísima exalumna de la universidad. Muchas gracias. Y que realmente después se integró como colega nuestra, donde se destacó por sus iniciativas, de las cuales esta es una más, digamos. Y para mí realmente es tremendamente grato estar aquí. Y tantas veces como me lo pida, aquí estaré. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Chao, gracias. Que estén bien. Gracias. Finaliza Semáforo Económico en Radio Puangue.
Nos reunimos la próxima semana en el mismo horario. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emitieron y no representan el pensamiento de Radio Poangue.